Cuando era pequeña, cada 8 días papá nos llevaba a visitar a la abuela. Ella vivía en un rancho afuera de la ciudad. Llegábamos todos los viernes por la noche y nos regresábamos el domingo ya por la tarde. A mí me gustaba mucho ir. Recuerdo que la casa era muy bonita y era muy grande. Tenía varios cuartos para todos los que quisieran quedarse a pasar ahí el fin de semana. Todos los sábados por la noche, la abuela nos juntaba en la sala a mis primos y a mí y nos contaba historias. Ella decía que eran cosas que había vivido cuando era joven. Había historias muy entretenidas. Nos contaba cómo se había enamorado del abuelo, las casas en las que vivió cuando ella era niña. Si le soy sincera, muchas de sus historias parecían fantasía. Había unas que eran difíciles de creer, pero igual a mí y a todos mis primos nos gustaba quedarnos escuchándola. Una de esas noches, mientras escuchábamos a la abuela, mi primo Paquito tiró un plato de churros que estaba comiendo. Mi tía se levantó de inmediato por una escoba para barrer, pero en cuanto la abuela la vio, rápidamente le gritó: «No barras, déjalo así». Mi tía se quedó sorprendida y le preguntó el por qué. La abuela le respondió muy seria: «Nunca barras cuando ya dieron las 12 de la noche. Dicen que a esa hora les abres camino a los espíritus para que entren a tu casa. Mejor deja así todo. Ya mañana limpiamos». Mi tía se quedó un poco extrañada. No dijo nada y solo se volvió a sentar en el sillón. La abuela siguió platicando sus historias, mientras todos nos veíamos los unos a los otros extrañados, pero nadie se atrevió a preguntarle a la abuela. Las semanas pasaron y eso se nos olvidó a todos. Yo me quedé con aquella duda, si la abuela había vivido alguna experiencia de eso, pero nunca se lo pregunté. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron los años. Yo dejé de visitar a la abuela, porque prácticamente estudiaba todos los días. Y entre que iba a ir a visitarla o no, un día nos dieron la noticia que la abuela había fallecido. Ahora, ya solo me quedarían sus recuerdos, los bonitos fines de semana que pasábamos con ella y todas las historias que nos contaba. Con el tiempo me casé con Ángel, me fui a vivir con él y tuve a mi bebé, mi pequeño Franco. Poco a poco me fui olvidando de la abuela y de todo lo que nos contaba. ¿Quién iba a decir que si hubiera hecho caso a sus advertencias, nada de lo que viví hubiera pasado? Una noche estábamos en la sala, Ángel y yo, viendo películas, cuando de pronto Franco se acercó con unas galletas y las tiró todas. Como a mí no me gustaba tener el tiradero, rápidamente me levanté por la escoba para barrer. Mientras lo estaba haciendo, no sé por qué recordé lo que la abuela nos había dicho aquella noche. Volteé a ver el reloj y marcaban las 12:30. Me quedé ahí parada sin moverme. No sabía qué hacer. Ángel se dio cuenta y me preguntó que qué pasaba. A mí me dio un poco de risa y le conté lo que acababa de recordar. Él soltó una carcajada y después me preguntó: ¿de verdad vas a creer en eso? Estamos en pleno siglo XXI. Ponte a barrer, o si no, déjalo hago yo. Le dije que tenía razón. Ambos comenzamos a reírnos y me puse a barrer para no dejar el tiradero que Franco había dejado. Cuando terminé de recoger todo, Ángel y yo volvimos a poner la película. Traté de seguir viéndola, pero empecé a sentirme un poco extraña. No sé si fue sugestión, por haber recordado lo que la abuela dijo, pero tenía la sensación de que alguien más se había sentado junto a nosotros. Lo que más me estaba poniendo nerviosa era Toby, pues no dejaba de ladrar, y por más que le pedíamos que se callara, él no se calmaba. Al final terminé por decirle a Ángel que mejor nos fuéramos a dormir. Los días transcurrieron y todo parecía normal, pero había dos cosas que no me gustaban. La primera era que Toby
Se la pasaba debajo de nuestra cama. Ya no quería salir del cuarto. Solo se la pasaba ahí metido, gruñendo, como si mirara a alguien. La segunda es que todas las mañanas encontraba algo fuera de su lugar. Al principio pensé que Ángel me estaba jugando una broma, hasta que una mañana desperté y encontré varias fotos nuestras cortadas en pedazos. ¿Qué ganaría Ángel haciendo algo así?, pensé. También llegué a creer que había sido Franco, pero él apenas tenía 2 años. La verdad, estaba muy confundida y, sobre todo, estaba muy asustada. Así fueron transcurriendo los días y todo seguía igual, hasta que al paso de una semana las cosas comenzaron a empeorar. Para empezar, Ángel tuvo que irse a tomar un curso a la Ciudad de México. Sería por 2 días, así que me quedaría sola con Franco. La verdad es que yo no quería, pero no quedaba de otra. La primera noche, recuerdo que estábamos acostados mi niño y yo, cuando de pronto escuché que se quebraron unos vasos en la cocina. La verdad es que me daba miedo ir a ver qué pasaba, pero tenía que hacerlo. Capaz de que se había metido alguien, y yo estaba ahí sola con él. Salí temblando de mi cuarto. Tomé un machete que Ángel tenía ahí para cortar las hierbas y caminé hasta la cocina. Pero al llegar, no vi nada. Todo estaba normal. Ni un vaso roto, ni un vidrio en el piso. Nada. Eso me puso los pelos de punta, así que rápidamente regresé al cuarto y me acosté otra vez con Franco. Intenté dormir, pero el miedo no me dejaba. Dieron las 2, las 3 de la mañana, cuando de pronto empecé a escuchar unos pasos afuera del cuarto. Era como si alguien arrastrara los pies. Toby, debajo de la cama, no dejaba de ladrar, y eso me ponía cada vez más nerviosa. Ese día de plano no dormí nada. Ya por la mañana, cuando por fin sentí que podía descansar un rato, Franco despertó y ya no me dejó volver a cerrar los ojos. Ese día me la pasé todo el día en mi cuarto. Como mi perrito, no quise salir de ahí. A lo único que salí de mi cuarto fue al baño y a la cocina para preparar algo de comer, pero en cuanto terminaba, rápidamente regresaba al cuarto. Ahí desayuné y ahí comí. Mientras estaba comiendo y viendo televisión, sentí que alguien tocó mi cabello. Eso me erizó la piel. La verdad es que estaba muy asustada. De pronto, alguien encendió la luz y al mismo tiempo apagó la televisión. Eso sí me puso muy mal, así que tomé a Franco y prácticamente salí corriendo de aquella casa. Llegué con mi mamá muy asustada. Al verme, en un principio le dio emoción, pero después, al ver mi rostro pálido, me preguntó si todo estaba bien. Yo le respondí que no, y le conté todo lo que estaba pasando en casa. Ella tenía al niño cargado, mientras me escuchaba con mucha atención. Cuando terminé de contarle todo, mamá me preguntó: ¿y desde cuándo está pasando eso, hija? ¿Un mes? ¿Semanas? ¿Cuándo fue exactamente? No lo sé, mamá. La verdad es que no recuerdo. Tal vez hace 2 semanas o una. No sé. Estoy muy nerviosa, mamá. Mientras intentaba sacar las cuentas, de repente recordé aquella noche. Creo que todo empezó desde el día que barrí después de la medianoche, mamá. Pensé que al decirle eso, mamá se iba a reír de mí. Pero no. Ella se quedó muy seria y después me dijo: hija, ¿que no recuerdas que la abuela decía que no se barría después de la medianoche? Porque decía que las ánimas andaban penando, y al hacer tú eso, las estabas invitando a que pasaran a tu casa. ¿Por qué fue que lo hiciste? Yo no pude evitar llorar. Ya no aguantaba. Pensé que solamente eran creencias tontas, mamá. Pensé que simplemente lo contaban para asustar a la gente.
Además es que no me gusta tener mi casa tirada. Por eso fue que lo hice. Mamá me tomó de la mano. Después me pidió que me calmara, que teníamos que hacer algo. Yo algo desesperada le pregunté que qué era lo que podíamos hacer. Ella se quedó pensando y después me dijo: mañana temprano vamos a buscar un padre para que vaya a bendecir tu casa. Después, tú y yo vamos a rezar un rosario por el alma que anda penando ahí. Espero que con eso sirva. Yo le dije que estaba bien. Al fin Ángel llegaría hasta el siguiente día por la tarde, y lo mejor era hacerlo antes de que él llegara, porque se burlaría de mí. Ese día me quedé en casa de mamá. Por fin pude descansar tranquilamente. A la mañana siguiente, en cuanto amaneció, rápidamente nos fuimos al templo para buscar al padre. Me dijo que cuando terminara las misas, pasara por él para llevarlo a casa. Ya como eso de la 1 de la tarde, mamá y yo pasamos por él y nos fuimos a casa rápidamente. Al llegar ahí, la verdad es que todavía tenía mucho miedo. Aquel cura se metió como si nada y comenzó a rociar el agua bendita por toda la casa con unas palmitas, mientras rezaba un Padre Nuestro y una Ave María. Así estuvo aquel cura rezando por cada rincón de la casa. Yo creo que sí duró como 1 hora ahí. Aquel cura me regaló un crucifijo y me dijo que lo colgara en la cabecera de la cama, porque yo no tenía ni un cristito ni nada. Yo le dije que estaba bien y le di las gracias. Cuando él salió, mamá me pidió que nos pusiéramos nosotros a rezar el rosario por aquella alma que, según mamá, seguía penando. Ahí estuvimos rezando. La verdad es que nunca lo había hecho con tanta fe ni devoción, pero ese día necesitaba hacerlo si quería estar tranquila. Cuando terminamos de rezar aquel rosario, mamá me dijo que ya se iría a su casa. Yo le pedí que no lo hiciera, que se quedara ahí conmigo, en lo que llegaba Ángel. Ella aceptó y ahí nos quedamos viendo televisión. Todo normal. Lo que más me sorprendió fue que Toby andaba caminando por la casa como si nada. Ya no era aquel perrito que se la pasaba asustado debajo de la cama. Al parecer, ya no veía nada y por eso se paseaba muy tranquilo. Ya como eso de las 6 de la tarde, Ángel llegó a casa. Hola amor, ya llegué. La verdad me siento muy cansado. ¿Crees que me pueda meter a bañar? Yo le respondí que sí, pero antes le pregunté si podíamos llevar a mamá a casa. Ángel tomó las llaves del carro y me dijo que la lleváramos. Ya cuando íbamos en camino, mamá y yo íbamos muy calladas. No mencionamos nada de lo ocurrido. Ángel nos preguntaba que qué habíamos hecho y nosotros le decíamos que nada, que más bien él nos contara lo que había visto en el curso y que era el ascenso que le habían prometido. Así él nos platicó todo en el camino. Al llegar a casa dejamos a mamá. Ella me abrazó y me dijo que estuviera más tranquila, que todo iba a mejorar. Ya después de ahí nos fuimos otra vez a casa, Ángel y yo. Le preparé la cena mientras él se bañaba. La verdad es que aunque no me sentía aún muy tranquila, podía sentir paz. Esa paz que tenía semanas sin sentirla. Esa noche dormí muy bien. Ya no escuché ruidos extraños. A la mañana siguiente, todo estaba en su lugar. No había nada raro. Y Toby andaba normal por toda la casa. Ahí entendí que con el agua bendita, los rezos de aquel cura y los rezos de mi mamá y míos habían hecho que aquella alma se fuera de casa para descansar en paz. Ahora que escucho un dicho o una creencia, ya no las ignoro ni me burlo de ellas, porque sé que si alguien la dijo, es porque tal vez ya vivió algo muy similar
a lo que tuve que vivir yo. Así que aunque parezca tonto, nunca barras tu casa después de la medianoche. Gracias por seguir escuchando más relatos. Recuerda que si les gusta el contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, comparte con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho, para seguir escuchando más relatos donde hablamos el lado oscuro de la realidad.